por Facebook puedes escuchar, por acá puedes hablar, participar, prestamos más atención en el chat. Bueno, la persona, 3, 2, 1, sonrían. Pero no, solo quedaron ustedes dos. Claro, solamente la queda la foto. persona, solo queda la persona que está hablando. Ay, ¿No vamos a tomarnos otra foto? pero fue Jason. Sí, por eso dije, solo quedaron ustedes dos. Hola, muy buenas noches en Facebook, ya estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas noches, esta es la Hablateca y nuestro invitado se paró un segundo. Nos abandonó un segundo, pero todo está al pelo. Acá seguimos admitiendo gente. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la Hablateca, un capítulo más, yo ya perdí la cuenta, es como el 13, 14, no me acuerdo. Bienvenidos, esta noche vamos a tener una noche muy tranquila, muy relajada. Vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que tiene que ver con uno de mis autores favoritos, pues es Dostoyevsky, pero pues hoy no va a ser Diana hablando de Dostoyevsky y teniendo aquí como un monólogo acerca de Dostoyevsky. Por supuesto voy a dar una introducción, entonces voy a dar la palabra a Joana, que está aquí. Joana, que está aquí para charlar acerca de este tema. Preséntanos, corazón. Ya los presento, ya vamos a empezar con estas presentaciones tan hermosas. Vamos a hablar bien de todo el mundo. Pues Jason es la primera vez que nos acompaña. Para mí Jason está aquí. No aquí, ni aquí. Bueno, no sé. Así como hace allá. Tampoco sabemos. En Facebook todavía él no sale. Jason es historiador de la Universidad Nacional, es un amigo, compañero de Dayan en su trabajo, extrabajo y pronto trabajo, guía de turismo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Jason. Jason es bilingüe, o sea, hasta sabe portugués, o sea, debe hablar, perdón, francés. ¿Cómo te dice eso, Jason? Trilingüe. Él nos puede hablar en francés y conquistarnos, así como estás. Y decirnos cualquier cosa mal, así como una grosería y todo. Y nosotros, ay, sí. Le apasiona la historia del arte, la religión, le gusta la gastronomía y la enología. ¿Qué es enología, Jason? Todo lo que tiene que ver con los vinos, con la ciencia que estudia los vinos. Jason, O sea que hoy estás tomando vino. No. Bueno. Y pues bueno, como guía de turismo trabajará en Bogotá y en cualquier lugar del mundo y pues en la región andina, que es donde él más ha trabajado. Pero no solo de la región andina colombiana. Sí. La región andina, uy, sí, gracias. La región andina colombiana. Sí. Y pues como siempre, nuestra queridísima Dayan, la que se creó todo esto, la productora ejecutiva, y se creó creadora, dueña de todo este espacio. Ella dice, no. Sí, ella es la productora ejecutiva de este espacio. No somos invitados. Es como una pirámide, cada quien tiene que trabajar. ¿No? Y preciso, hoy vamos a hablar de Rusia para eso. Ay, y de juegos. Para hablar de las pirámides. ¿De cuáles? Pues bienvenidos todos a hablar hoy de Dostoyevsky. Bueno, muy buenas noches a todos. Como les estaba indicando, Dostoyevsky, yo no soy una persona que ha leído mucho en la vida, creo que Jason ha leído mucho más. Allá le ven con su biblioteca, todo interesante él. Bueno, y Joana también, no están lectores ahora. Yo aquí con la cocina de fondo. Yo siempre fui una persona, o sea, una lectora asidua, y Dostoyevsky llegó a mi vida cuando tenía como 14 años, y fue porque doña Jennifer Mejía le pusieron un trabajo cuando estaba en el colegio. Jennifer está por ahí, y me acuerdo incluso que la cosa era tan clásica que mi papá transcribió ese trabajo porque ella escogió un libro, una lista, y cuando vio el libro, se los voy a mostrar, yo los tengo acá, porque yo obviamente soy dueña de esto. Y Jennifer, cuando le compró a mi papá el libro en la octava en Berlín, yo no sé, me imagino, pues se encontró con este detalle, una pequeña lectora de 16 años, que son los hermanos Karamazov, pero nosotros no vamos a hablar de los hermanos Karamazov, que técnicamente es la obra cumbre de Dostoyevsky,
Pero cuando nosotros hablamos de los hermanos Karamazov, hablamos de su última obra, y cuando se habla o se piensa acerca de Dostoyevsky siempre se hace referencia a la psicología, cuando, por ejemplo, los criminalistas siempre hablan de crimen y castigo para decir, claro, o sea, por ejemplo, la tesis de que el autor del crimen siempre vuelve a el lugar donde lo cometió, sale de Crimen y Castigo, pero pues esta noche no vamos a hablar de este libro, vamos a hablar, por supuesto, de El Jugador. No de Humillados Ofendidos, El Jugador, y no sé si ustedes lo ven al revés, como yo. Entonces, aquí con una roleta, por supuesto, Jason es el que nos va a hablar más sobre El Jugador. Y El Jugador fue un libro que yo leí más o menos cuando estaba en el colegio en 11, en el 2005 por ahí. Y Dostoyevsky dio para mucho en mi vida, dio para hacer exposiciones, no exposiciones, para hablar miércoles, perdón, no, que no puedo decir groserías, para hablar mucha basura, no era basura porque yo era fanática, pero para hablar de cosas en clases de español, y cuando yo decía, yo no me quiero leer ese libro, yo ya me leí esto. ¿Y qué? Entonces yo era muy grosera en el colegio. Entonces, El Jugador llegó a mi vida en el 2005, hice una exposición de Dostoyevsky, de las cuales vamos a ver fragmentos en esta presentación muy rápidamente, porque técnicamente el invitado de la noche es Jason. Entonces, y Jason fue invitado esta noche precisamente porque, ¿cuándo te leíste tú El Jugador, Jason? A principios de cuarentena. A principios de cuarentena, fue de esos retos de cuarentena, de esos desocupes que todos teníamos al principio de cuarentena. Yo me inventé un programa, Jason sería El Jugador, y él me comentó, porque yo le había dicho que era fanática de Dostoyevsky, y decidimos hacer una exposición enfocada, no una exposición, odio la palabra exposición, una sesión enfocada en hablar del juego, del turismo de ocio, porque pues al fin y al cabo Jason y yo, además somos historiadores de escuelas diferentes, aunque tengo entendido que el externado es medio hijo de la escuela de él, entonces yo creo que por eso nos entendemos también. Entonces, encontrarme con personas como Jason y encontrarme con historiadores de otro lado que no fueran, yo las amo, Luisa, Joana, las conozco hace muchos años, pero pues hay gente chévere, nueva, que me cae muy bien. Entonces, esto no significa que ustedes me caigan mal. Entonces, Jason y yo empezamos a hablar del tema e hicimos esa sesión, pero hoy hicimos una modificación porque realmente queremos hablar cómo Dostoyevsky describe diferentes cosas. Entonces, Joana, por favor, rueda la presentación, porque nosotros titulamos con Jason, o él se dejó titular, me dijo, hágale, ese es el título, ese es el título. Entonces, estamos esperando nuestra presentación de Amor, Juego y otros vicios en Dostoyevsky. Hoy no vamos a hablar de amor porque qué aburrimiento, pues para eso ponemos televisión y vemos la telenovela, pues está la hora de la telenovela, el prime time de televisión. Pero tenemos de amor, porque a Dostoyevsky, todos los libros que ustedes se lean de Dostoyevsky, siempre hay una mujer que es un interés romántico, y que, no vamos a decir spoiler, siempre el interés romántico ayuda a que sus personajes como que trasciendan, o que el arco de sus personajes terminen. De juego, obviamente porque estamos leyendo El Jugador, y por supuesto, y otros vicios. O sea, Dostoyevsky, yo ayer anoche con Jason preparando esto, hablábamos un poco de que Dostoyevsky no es el típico escritor al que pueden decir, uy, no, él se robó su obra, se la robó a fulanito de tal. No, porque ustedes cuando siguen la biografía de Dostoyevsky descubren que cada novela, cada cuento está inspirado en algún momento de la vida del hombre. Entonces vamos, rueda la siguiente diapositiva, querida Joana. Yo creo que para algunos, y ahí vas a tener que hacer clic, porque esta diapositiva, a no ser de que no funcione en Mac. Esta fue una diapositiva que yo me inventé en mi primera exposición de Dostoyevsky en la universidad, las puse 2 veces, enfocada en diferentes cosas, y por supuesto acá está aterrizada alrededor del jugador, o en Estados Unidos el libro creo que se llama, o en inglés se llama The Gambler, no. Entonces yo siempre hice una línea del tiempo en la que definí como en periodos históricos los momentos de la vida de Dostoyevsky. Entonces, rueda la Joana un clic. ¿Sabes qué? Bueno, nace en Moscú en 1821, es muy importante decirles que la gran movida literaria famosa rusa era, en algunos momentos creo que era moscovita, pero siempre había como un problema con la gente que nacía en San Petersburgo, porque Moscú pues era la ciudad más rusa y San Petersburgo era la ciudad más europea, pues como está ubicada en el mapa.
y de hecho siempre hay un debate inmenso dependiendo del historiador, dependiendo de la persona que haya escuchado a Diana Uribe o haya leído en X libro en quién es o cuál es la capital de Rusia, si Moscú o San Petersburgo, que en algún momento hasta cambió su nombre, fue Leningrado. Entonces, bueno, nace en Moscú y pues queda huérfano muy joven, su madre muere en 1836, Jason fue el que me recordó este dato. Un clic, Joana. Yo hice esto literalmente todo un semestre. Entra a la Academia Militar de San Petersburgo, sigue Joana, y por supuesto, en Rusia es muy importante en ese momento todos los autores clásicos, autores como Gogol, autores como, por supuesto, Pushkin, y Pushkin muere en 1837. Entonces, Dostoyevsky es un joven lector que además le duele cuando se muere Pushkin. Ese es el tipo de cosas que yo leía, o sea, yo me enamoré de estos libros porque es el tipo de cosas que uno leía, y el prólogo, ay no, que dicen del autor. Y entonces, pues obviamente él se perfila como un gran escritor, pero está en una academia militar. Sigue Joana. Entonces, ¿qué pasa con Dostoyevsky? Tiene un periodo que yo lo denomino presiberiano, porque resulta que Dostoyevsky puede ser muy militar y muy todo, pero él se empieza a meter en los círculos intelectuales de la época, se va a San Petersburgo, mentiras, no estoy segura, ahora ya todo se me olvidó, Jason, ¿ves? Todo es tu culpa. Entonces él se mete a los círculos literarios del momento, y el siglo XIX es muy particular porque es el siglo liberal por excelencia, el siglo liberal por excelencia, es decir, hay periodismo, hay prensa, y entonces pues hay grupos secretos en Rusia porque resulta que el emperador del momento monta una policía secreta para saber qué pasa con estos grupos intelectuales. Y entonces a Dostoyevsky lo cogen en una redada, algún infiltrado lo sapea y al tipo lo arrestan, y en 1849 es condenado al patíbulo y tiene toda clase de torturas, así como que le hacen simulacros de fusilamiento, pero al final al tipo lo perdonan. Entonces por eso yo llamo esto el periodo presiberiano. Y por supuesto, otro clic, por favor. Oiga, Joana, se nos habrá ido. Joana. Y pues obviamente es condenado a estar en Siberia. O sea, Siberia es como diría un amigo en algún momento, es como el 70% del territorio de Rusia, y de la Unión Soviética también después. Y es usado como campos de trabajo forzado para los que cometían crímenes en contra del zar, y obviamente incluso Stalin después lo usa también como lugares de tortura, de trabajos forzados para enemigos del régimen de la Rusia, pues de la Unión Soviética. Entonces Siberia siempre ha sido como ese lugar inhóspito en el que siempre hay prisiones, hay una prisión en donde además hace mucho frío, es decir, el que le toca estar allá pues le toca bailar con la más fea. Entonces, en 1853 el hombre queda en libertad. Él empieza a escribir novelas, cuentos cortos, y él empieza, o sea, él ya tenía como una trayectoria literaria en estos grupos secretos. Y siga la Joana. Yo creo que yo sí debí coger el clic de esta exposición porque yo sé exactamente cuándo darle. Y pues vuelve a San Petersburgo en 1859. Entonces, cerrando así el periodo siberiano. Y sigue Joana en el siguiente. Y durante esos años el tipo empieza a escribir un montón de cuentos, un montón de novelas, Noches Blancas, no quiero volver a mirar a mi biblioteca porque yo tengo varios y se me olvidan, incluso escribe Los Endemoniados. ¿Y qué pasa en este periodo en el que está el Siberia? Pues un poco como que él niega sus ideas porque hay una generación de jóvenes intelectuales que ahora son mucho más revolucionarios, son mucho más anarquistas, por así decirlo, y él incluso escribe una novela describiendo todos los tipos de izquierdas que hay en Rusia llamados los demonios. Pero la novela que nos interesa acá es El Jugador. El Jugador se escribe entre 1866 y 1867, cuando él ya tenía éxitos tan grandes como Humillados y Ofendidos. Y pues por supuesto acá hay una cosa muy importante, y es, hay gente que cuestiona mucho el tema de la prensa, que si la prensa es importante, pues en el siglo XIX era súper importante, no solo porque era la crítica a ciertos regímenes, sino porque también las novelas y la industria editorial empezaba, o sea, Dostoyevsky lo que necesitaba era plata, y el tipo empieza a vender capítulos de una novela llamada El Jugador, y que empieza a ser una novela autobiográfica porque Dostoyevsky mismo sufre de adicción al juego, o sea, es ludópata. Entonces, pues por eso la novela es escrita entre 1866 y 1867. Jason, ¿tú sabes exactamente en qué año es que conoce a la esposa, a la última esposa? Porque Dostoyevsky se casó 2 veces, creo que en viuda. Es justamente
en el 66. Se llama Ana y ella va a ser la taquígrafa, ella va a ser la que le va a redactar el jugador. Entonces, cuando tenemos a alguien como Ana, pues tenemos a Dostoyevsky escribiendo manuscritos en las noches, y porque el tipo era un escritor nocturno, un trabajador nocturno, su creatividad y su arte se desarrollaba en la noche, y en el día, pues, su esposa simplemente pasaba toda máquina de escribir. Entonces, nosotros con Jason consideramos que el amor, o sea, el arco, o sea, que el personaje femenino de esta novela, como que un momento, no sé, Jason, ¿tú sí lo piensas? Yo sí lo pensé. Cuando tú me dijiste ese dato, yo acá poniendo palabras en boca de Jason. Tiene, o sea, el arco, el personaje femenino es un personaje, pues, es un interés romántico del jugador y el personaje de esta telenovela, a decir, de esta novela. Entonces, pues obviamente, este es el periodo posiberiano y Dostoyevsky, recuerden, nace en Moscú, pero se va a San Petersburgo, lo que le genera pues ciertas enemistades porque las ideologías en ese momento en Rusia, que no las voy a nombrar porque en realidad son muy largas y porque es un debate ideológico, está entre la gente que considera que los rusos tienen que tener una política un poco más europea, y los otros dicen, no, nosotros tenemos que desarrollar o fortalecer nuestra identidad pan-eslava, que pues obviamente tiene que ver con todos esos pueblos y etnias que yo no sé muy bien decir esto, que hay pues en los Urales y todo esto. Por supuesto, Dostoyevsky muere de 60 años más o menos, no mentiras, después me hacen la cuenta y yo hice mal la cuenta, no, sí son 60 años, él fallece y su última obra pues son Los hermanos Karamazov, en la que él expone, realmente uno descubre que él hace un análisis del alma humana en todas sus novelas, y en Los hermanos Karamazov es su obra cumbre. Entonces, ahorita vamos a hablar bien en el jugador, voy a decirles un poco qué pasaba en Rusia rápidamente, sin quedarme en la siguiente diapositiva, que es como un contexto ruso, y es, bueno, por ejemplo, ven a San Petersburgo y ven a Moscú más hacia el oriente. Entonces, bótala, ruédala, Joana, ruédala. Yo no te veo, Joana, y siento que así como que no estás por allá regañando a alguna de tus hijas o alguna cosa. Entonces, yo uno estas dos líneas del tiempo, porque así somos los historiadores en algún momento. Tenemos un zar, que es Alejandro I, Nicolás I, que es el que realmente mete a Dostoyevsky en la cárcel, y quien lo perdona un poco y el que le da la libertad es Alejandro II, porque entre Nicolás y Alejandro II lo que hay es como una monarquía, ¿cómo se dice esto en la historia, Jason? Cuando hay una monarquía que empieza a abolir cositas que no gustan mucho, como, oigan, historiadores, gracias, por favor. Monarquías ilustradas, no sé si se pueden decir así o si estoy siendo muy anacrónica, pero pues Alejandro II lo que hace es abolir la servidumbre, que es súper importante para Rusia porque la servidumbre y una de las grandes tesis y por la que critican a Marx es que él decía que la revolución iba a darse entre obreros, y al final Rusia demuestra que no, que estamos haciendo una revolución de campesinos. Entonces la abolición de la servidumbre es un evento importantísimo que además Dostoyevsky y Tolstoy reflexionan acerca de la tenencia de tierra de Rusia. Entonces, entre Nicolás I y Alejandro II es que Dostoyevsky desarrolla como todas sus tesis, y yo creo que Dostoyevsky lo que hace es un poco como pegarse a esta idea progresista de Rusia. Entonces, estas son las ideologías. Yo creo que Joana es suficiente. Demos la palabra a Jason para que hable del jugador. Por favor, es que ya es demasiado. Yo ya he hecho esto 50.000 veces en 20.000 exposiciones. Entonces, salgámonos de esta presentación y tienes el micrófono, querido Jason. No, déjala si quieres en la diapositiva anterior, que es muy buena. Ay, tan lindo. ¿En la primera o en la segunda? Sí, en la primera. Bueno, entonces, pues ya nos ha hecho un buen contexto tanto de Dostoyevsky como de la Rusia decimonónica. Hay algunas cosas que yo quisiera hacer algunos énfasis, y es la servidumbre. La servidumbre en el decimonónica rusa es muy importante, más de 20 millones de siervos. Y son siervos justamente los que van a asesinar a su papá, ¿no? Esa. Entonces, a su papá lo van a asesinar sus propios empleados, porque era un tipo, al parecer, déspota, era un tipo bastante pusilánime. Entonces, pues eso va a marcar también un poco la vida de Dostoyevsky. En 1846, antes de ser apresado, él hace lo que para muchos críticos literarios es la primera novela social rusa, que es Pobres Gentes. Entonces, pues él empieza a simpatizar bastante con las ideas socialistas,
es apresado en el 49 y pues lo que les contaba un poco de Dayan, que le hacen como este simulacro de fusilamiento, que esto le va a generar traumas, pero el, el, el momento de su captura, el momento de su encierro, todo lo que es Siberia es muy importante para él. ¿Por qué? Porque él va a encontrar primero, va a encontrar un sentido de búsqueda de la humanidad de esta gente con la que él está en ese momento encarcelado, ¿no? Entonces él empieza a cuestionarse por lo humano. Algo que es muy interesante en Dostoyevsky también es la religión. ¿Por qué? Porque para él el sufrimiento, y ustedes lo van a ver en las obras que puedan leer de él, hace parte de la redención. Y esos son valores cristianos, ¿no? Sin spoilers, pero cristianos ortodoxos también, ¿no? No es nuestro cristianismo, no es nuestro protest, es cristianismo, o sea, son ortodoxos, pero sin spoilers, por favor. Un bracito ahí del cristianismo. Entonces, eso va a ser muy importante para él. Esos estudios psicológicos van a ser muy, muy importantes. Y nosotros vamos a ver siempre mucho drama, vamos a ver una carga muy trágica en sus novelas y en sus escritos. Hay que recordar algo muy importante, el tipo sufre de epilepsia. Entonces, pues es un tipo que constantemente está bastante cercano al dolor y al sufrimiento. Está quemando neurona, imagínese uno creerse un genio y tener algo que... Bueno, en el 65, él hace Crimen y Castigo. Como bien dice Dayan, en ese momento, estamos en pleno siglo XIX, las novelas se hacen por entregas. Y esto va a tener también mucho sentido, porque la idea es que hablemos un poco del jugador, no mucho, porque luego vamos a pasar al tema que más queremos de pronto tratar, y tampoco tengo entendido que es mucho tiempo el que tenga, y es el tema del juego, ¿no? De la ludopatía. Entonces, él empieza a hacer las entregas del jugador desde el 66. Él ha conocido a Polina. Polina es un personaje de su vida, de la vida real de él. Y antes de él hacer el jugador, antes incluso de Crimen y Castigo, muere su primera esposa. Entonces, María muere y él contrata a esta taquígrafa que sana. Y el tipo no se muere arruinado por su última esposa. Básicamente la vieja lo sabe torear. Entonces, organiza las finanzas y la vaina y el tipo muere siendo más bien un escritor reconocido. Bueno, hace el jugador y el jugador, como buena parte también de sus novelas, es, bueno, menos Los Hermanos Karamazov, que ya va a ser como una obra mucho más compleja en la que va a tratar de meter todos sus temas. Pero en el jugador lo que nosotros vamos a tener también es algo muy autobiográfico, ¿no? Entonces vamos a tener básicamente la figura femenina, como bien lo estaba diciendo allá, encarnada en esta mujer Polina, que también desprecia su amor, que él tiene que demostrar que es merecedor de ella. Entonces también ahí entra el juego como una vía, como un canal para lograr obtener esa aprobación, ¿no? Lograr obtener esa estabilidad económica que le permita generarle un futuro. De vuelta podemos hacer una lectura también cristiana de eso, ¿no? Un hombre proveedor que provea todas las cosas necesarias. Ese siglo XIX va a estar marcado y lo vamos a hablar directamente de la cuestión de los casinos. Ellas tienen algunas versiones, esta es la versión que yo tengo jugado, y vamos a ver 3 citas muy cortas, que me parece también interesante que posteriormente las discutamos. La primera cita es muy sencilla. Dice, nunca por el plebeyo deseo de ganar. Y después dice, el dinero para un caballero está tan por debajo de su condición que no es digno de preocupación. Entonces también hay unas tensiones de clases en términos de juego, ¿no? Entonces está ese jugador que se quiere enriquecer de la noche a la mañana por lograr una posición, por lograr una estabilidad, por lograr un renombre, un reconocimiento. Y está este otro jugador que simplemente está haciendo lo que la élite está haciendo, está enmarcándose, está entrando dentro de unos círculos y eso es lo que va a hacer. Entonces luego vamos a hablar un poco y a reflexionar sobre eso. Luego hay otra cosa que es fantástica y es, bueno, no sé si hay jugadores aquí escuchándonos, pero sería muy chévere que hubiese. Dice, los jugadores saben muy bien que una persona puede estar sentada durante días en el mismo sitio jugando a las cartas sin mirar a derecha ni a izquierda. Y finalmente,
Hay una frase casi que al final que dice, basta una sola vuelta de la ruleta para que todo cambie. Entonces tenemos un tipo que conoce bien el juego. Cuando, pues no quiero hablar mucho en detalle de la novela para no dañarle al lector a los que no la han hecho, pero es un tipo que conoce la ruleta. La ruleta va del 1 al 36, el 1 empieza en rojo, el 2 en negro y así consecutivamente, y tiene 0 y doble 0 que usualmente van en verde. La primera diapositiva que nosotros teníamos era parte del tapete, pero esta es la ruleta pues, tradicional, ¿no? La que los apostadores juegan así. Hoy en día la mayoría de ruletas son digitales, aunque las mesas siguen siendo bastante atractivas. Entonces es un tipo que conoce muy bien la escena del juego. Entonces los casinos, habíamos pues, más o menos dicho que los juegos empiezan a ser muy, muy interesantes, empiezan a gustarle mucho a la gente en el siglo XVIII, pero su gran expansión va a ser en el siglo XIX. Ahí es cuando la gente va a empezar a jugar con mucha mayor regularidad. Alemania va a ser un país en el que, bueno, lo que hoy conocemos como Alemania, va a ser un lugar en el que va a haber muchísimos casinos y vamos a encontrar ahí un triángulo interesante que es París, Moscú y Ruletenburgo, que es una ciudad real, pues, alemana, que yo tengo por aquí, ¿cómo se llama? Que, bueno, yo no sé alemán, Wiesbaden, ¿no? No sé alemán. Pero también es interesante los personajes, porque mucha gente piensa, bueno, hay tesis que defienden el antisemitismo de Dostoyevsky. Si ustedes están leyendo el libro van a notar que los polacos siempre van a ser los tramposos, ¿no? Los judíos siempre van a ser los jodidos, la gente en la que no se puede confiar. Los ingleses van a ser siempre la gente culta, los franceses van a ser gente muy derrochadora, ¿no? Los Entonces, alemanes son o sea, como modelo a seguir. tú me hablabas ayer, ¿te acuerdas de una cita que yo no Buscándola, ¿La estás buscando? pero Okay. yo creo que va a ser imposible encontrarla. Sí, había un momento en el que ellos debatían de política. O sea, era como empezar, o sea, la escena es como cuando uno coge un chiste, como había un ruso, un polaco y un alemán, y entonces más o menos decían como es que los alemanes son una sociedad muy, muy maravillosa y mejor dicho es un contraste entre el ruso y el alemán, y decían porque la primera generación todos son campesinos, en la segunda los siguientes tienen plata, o sea, usted trabaja la tierra y usted tiene plata para que su hijo estudie, y en la siguiente más o menos usted va a tener plata en Alemania para que, o sea, su hijo va a tener tanta plata que va a ser el siguiente dueño del siguiente banco. O sea, también es y que cabe decir que por lo menos en Dostoyevsky, todas las novelas es mal visto ser comerciante. Y no solo en Dostoyevsky, sino que incluso cuando empiezan a haber comerciantes alrededor del mundo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, empiezan a ser reconocidos como, son importantes para la economía. Pero antes era mal visto porque, pues, ser comerciante significa que trabajas. Pero antes, pues, ¿para qué trabajas si es que tú, si eres aristócrata, pues ya naciste con estrella? Y si eres campesino, pues te tocó romperte el lomo. Entonces, esa admiración con Alemania, y ese desprecio a Polonia. Entonces, sigue, Claro, Jeff. los judíos especialmente. Bueno, y bueno, si bien él está poniendo en sus novelas toda la condición social rusa del siglo XIX, no es tan político. Él viene a ser bastante político después de ¿cómo se llama la novela? Diario de un escritor, ¿sí? Que es del 73. Ahí es cuando él empieza a ser mucho más político y por supuesto ya con los Karamazov, ya es como su obra en la que intenta condensar un poco todo lo que él piensa y siente. Pero es más plasmar la realidad social rusa del siglo XIX. Y es bien interesante, ahí voy a meter la cucharada, porque mucha gente, y conozco muchos amigos, que como que dicen, uff, es que a mí me encanta Dostoyevsky porque me parece súper revolucionario. Y yo como que los miro con cara de, ¿en serio? No, porque entonces Dostoyevsky también tiene un arco, o sea, cuando él describe su arco de redención, también es un juego de yo al final me caso con la ortodoxia rusa. Y era tal la cosa que tengo entendido, o eso me lo contó alguien y no lo puedo comprobar porque es el tipo de conversaciones que uno tiene con gente X, que decían que a Lenin le gustaba y que Stalin le gustaba pero lo prohibía, porque consideraba que el pueblo ruso no estaba apto para entender a Dostoyevsky por su complejidad.
Pero entonces, pues claro, y no solo Dostoyevsky, Tolstoy, o sea, cuando uno lee las obras de Dostoyevsky y Tolstoy, uno dice, bueno, está bien, voy a dejar mis vicios, me voy a confesar, y como, ya Me vuelvo. hace O sea, recordar, ese es el gran mensaje, tu arco de redención es enamorarte y encontrar una buena mujer, y sí, después, tú me haces recordar que, por ejemplo, países como Polonia prohibieron a Kafka y a Dostoyevsky también, ¿no? Sus lecturas no, no fueron sabía. Eh, entonces, bueno, la idea pues es un poco eso, es mirar el siglo XIX ruso, como más o menos darle una pasada, más o menos darles unas pistas de lo que es el jugador. Y yo creo que podríamos hacer un primer corte para hablar puntualmente de la novela sobre lo que tengan, digamos, de dudas sobre esto, para luego pasar propiamente a lo que tiene que ver con el juego, ¿no? Con lo que tiene que ver la ludopatía, que es Gracias, como... adoro que Jason te tome el micrófono, organice la sesión. Entonces, listo, Jason, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuéntanos. ¿Alguien en el chat que quiera hablar? Luisa, por ejemplo. Hablar, comentar. No, yo lo que iba a decir era que finalmente ser comerciante era mal visto porque ellos tenían un asunto del manejo del dinero y eso representaba codicia. Y la codicia era un pecado para la religión, sea la que sea. Entonces, ser comerciante y ese manejo del dinero y la codicia era mal visto. No solo en Rusia, sino pues para nosotros en el siglo XIX, ser un comerciante a mediados del siglo XIX no era tan bien visto. O sea, pues era la sociedad en ascenso, pero no era tan chévere. ¿Quién quiere voy a votar a alguien? Luisa, sí. Luisa nos dijo antes que justo es el único libro que se leyó. Cuéntanos, si nos dijo ahí. O Bueno, sea, es que estoy un poquito enredada con Tomás, pero ya lo intento. Me parece interesante, sobre todo cuando leí el libro, cómo jugaba con la descripción, ¿no? Entonces, cuando tú llega su momento y él se muestra como alguien muy inteligente que es capaz de contar el juego y todas las películas que uno ve sobre juego hacen ver es que es el más inteligente, es capaz de dominarlo. Pierde las arpas, es una cosa de estrategia. Me gusta el nivel de descripción que hace de psicología del personaje que uno al final sentía que era capaz de hacerlo. No sé si les pasó a ustedes. Sí, incluso hay un revés, ¿no? Porque él al principio se muestra como un tipo que tiene suficiente temple como para mantener distancia del juego y Lidia Polina como no, cálmese, pero pues, termina arruinado, ¿no? Entonces sí es bastante interesante esa claro, y dinámica. es que, o sea, y te describe la mesa, te dice que el groupier, que no sé cómo se pronuncia la palabra groupier, por cierto, que más o menos te está haciendo sumas todo el tiempo. Incluso el otro día leí, que no entiendo por qué yo no doblo hojas, tan sagrados son mis libros que no doblo una hoja, pero, o sea, esa emoción de ganar o esa lógica de perder. Y con Jason un poco hablamos de nuestras experiencias en casinos y cómo en los casinos también hay un juego psicológico de que no hay relojes, que tú puedes estar horas y horas ganando o perdiendo y perdiendo y apostando las escrituras de la casa, una cosa así como... Jason, cuéntanos, ¿qué más hay? O sea, por ejemplo, tú que te gusta el tema de ir al casino, ¿qué sientes cuando lees a Dostoyevsky? A mí me parece un plan muy aburrido, por cierto. No es mi vicio. El casino, el de leer. No, el casino es una... Bueno, no, cuando uno logra... O sea, primero cuando tú lees el jugador entiendes que hay alguien detrás que conoce el juego. O sea, hay alguien detrás que conoce de casinos, hay alguien detrás que sabe de qué te está hablando. Por todo, por la descripción que hace, la posición de las mesas, de los términos que usa. Tú sabes que hay alguien que sabe, no es alguien que está improvisando, sino que es alguien que de verdad lo ha hecho. La forma de escribir es extremadamente sencilla, ¿no? Entonces te atrapa fácilmente. Es un libro que si lo agarras en la mañana, pues de una sola sentada lo sacas, porque es bastante envolvente, te envuelve. Y bueno, entonces, ¿qué? Pasamos a lo otro. No sé, yo quiero, por ejemplo, seguir hablando que quién sabe qué tan autobiográfico es. O sea, pues, claramente él es un jugador, es un ludópata, pero digamos que Dostoyevsky también él es una pequeña estrella en el mundo
o sea, una estrella rusa en el mundo europeo, es decir, él viaja por Europa, él, por ejemplo, dice que estuvo en las barricadas de París en 1848, ustedes leen Humillados y Ofendidos y es leer Los Miserables, o sea, además que en el libro de los hermanos Karamazov en algún momento lo describen, entonces es bien interesante como todos los literatos, no sé si hay historiadores que estudian a Dostoyevsky, nunca los he leído, yo hice un trabajo gigantesco, además de materialismo histórico, no entiendo cómo los profesores me dejan hacer este tipo de cosas. Ya Joana, Luisa y María dirán, no sabemos tampoco, porque nosotros hicimos otra cosa, ellas hicieron otra cosa este semestre. O sea, entender a Dostoyevsky en la historia es bien interesante porque es que todo el mundo quiere tocarlo, los psicólogos, los literatos. Por ejemplo, a mí me gustaría, antes de pasar al siguiente tema, que es hablar del juego y de la ludopatía, no sé, por ejemplo, quiero lanzar a alguien al agua. Como así que Iván era lo mejor. Un profesor. No, ¿de Pero qué estamos fíjate hablando? ¿Un que, personaje de Dostoyevsky? mira, yo recuerdo que César Ayala, que fue profesor nuestro, siempre nos dijo, bueno, él había estado en la Universidad esta de la Amistad y yo no sé qué vainas, él había estado en esa Rusia soviética y él siempre nos dijo que la literatura rusa era la historia de Rusia, que la única forma con la que tú podías entender la historia rusa era a través de su literatura. Además que estos tipos se votan unos tratados, o sea, cuando yo me leí a Ana Karenina ya grande, ya un momento en que uno lee a Ana Karenina y quiere saber cuál es el chisme, esta muchacha de sociedad, es infiel, no sé qué, pero de repente se vota un capítulo así como los siervos rusos están sol a sol, eh, trabajando la tierra, y no sé qué, y es como, y entonces la tenencia, yo era como, pero ¿esto qué es? ¿Un tratado académico de la tierra? O sea, además que es completamente opuesto a algunas cosas, o sea, es muy cercano al liberalismo del siglo XIX, porque cuando uno lee, no sé, cuando uno lee la postura de Marx acerca de la tierra, cualquier cosa que uno puede leer cuando estudia este tipo de carreras, es totalmente distinto a lo que los rusos hacen. O sea, es una cosa que uno dice como, y estos tipos se hicieron hacer un tratado de historia en una telenovela. Perdón, en una novela, ¿no? Las telenovelas son otro cuento. Entonces, cuando tú lees Los Hermanos Karamazov, por ejemplo, que yo siempre, solo una amiga mía, después, o sea, yo llevo 20 años de fanaticada profunda, y yo creo que la única que podría discutir Los Hermanos Karamazov sería con esta amiga que lo leyó y que no se ha podido conectar, y Jennifer, y estoy segura que Jennifer no sé qué tanto se acuerde, pero leer 3 personajes, 3 hermanos, tener que hayan ataques de epilepsia de repente, que haya un crimen que condene, o sea, es como la unión de todas, absolutamente todas las novelas de Dostoyevsky en una sola y con un arco narrativo totalmente diferente, o sea, sin decirles spoilers, o sea, uno se ve a Dostoyevsky y, por ejemplo, yo siempre recomiendo, por ejemplo, a alguien que quiera leer algo muy interesante acerca de Dostoyevsky y cómo cree en Dios, es dentro de Los Hermanos Karamazov, hay un ensayo que se llama, se me olvida el nombre, pero más o menos es como uno de los hermanos Karamazov, que es uno de los endemoniados, recuerden que Dostoyevsky, lo que les dije al principio, en su novela Los demonios describe a los de izquierda, a los anarquistas, a los marxistas, a los rojos, pues del siglo XIX, por supuesto, y les dice los demonios. O sea, más o menos él también está diciendo, yo fui un demonio cuando a mí me cogieron y me metieron a la cárcel. Y entonces, en el Gran Redentor se llama, voy a buscarlo aquí, y es un ensayo de por qué Dios es necesario para la sociedad, y es porque el ateo, la persona que es atea en ese libro, se sienta supuestamente en un delirio a hablar con alguien muy religioso o con el diablo, o sea, hay unas conversaciones que es como la fantasía de que él estaba en sueños y habla con el diablo y uno así, o sea, era como, no sé, como ver el capítulo de Escalona en el que se enfrenta al diablo, entonces es como así alguien se puede enfrentar al diablo, sí, es un tema literario hablar del diablo y al final siempre gana Dios. O sea, el ateo que crea que Dostoyevsky o que Tolstoy, que no, que esto fue la panacea y que estos manes dijeron gran cosa, no. O sea, en realidad estos tipos querían que que el pueblo ruso fuera cristiano ortodoxo. O sea, y es como también esta fuerza de la religión, o sea, la religión siempre está como, o sea, como ese background, así como está siempre en lo que decidimos, o sea, si uno sea ateo, uno dice Dios mío, lo que sea, pero que estos tipos lo desarrollen de una forma como tan genial, uno es como, ¿alguna pregunta? Son hijos de su tiempo, dice Johanna Owen, nuestra frase favorita de historiador.
¿Algún otro haya leído han leído una novela de Dostoyevsky que no sea El jugador, que no sea Los hermanos Karamazov? Por ejemplo, don Pablo Ruiz, no sé, un estudiante de literatura por ahí, no sé. Me gusta echar a la gente al agua. No, él está silencioso, no voy a molestar. Jason, entonces yo creo que es mejor seguir con lo que querías hablar tú en esto, o Joana, danos la palabra, tú echas gente al agua también. No, siento que las personas están escuchándolos atentamente. Hay veces Si siento quieren, que, no, por favor, hablen. ¿Hay algún jugador dentro de los que están acá o no? eso, ya que van a hablar del jugador, porque finalmente algo que Uno dice, no he leído a Dostoyevsky, o sea, también es chévere saber o sea, qué se dice en la literatura. ¿Alguna vez te han dicho algo de la literatura de Dostoyevsky? Yo sé que eres joven, eres un literato joven. a mí lo que Eh, mientras Pablo, No, ya Pablo activó su micrófono. ok, Pues que la virtud de Dostoyevsky es la psicología de los personajes, normalmente, es lo que dicen. Y son personajes psicológicamente complejos, contradictorios, que tienen un montón de pulsiones y de pensamientos que es muy chévere analizar desde la parte psicológica. Y ya. O sea, eso es o sea, y además que Dostoyevsky es como clase de psicología. Vamos a leer una novela de Dostoyevsky. O sea, para que alguien diga en una clase, o sea, como en ciencias exactas o ciencias blandas, o no, que alguien diga es que en criminología la gente se tiene que leer Crimen y Castigo para entender la psicología del criminal. O sea, es que usted lee el Crimen y Castigo, que además Joana me lo prestó en esa época de juventud, y yo, pues, yo era fascinada, porque yo era como, uno es como así, o sea, ¿quién van a atrapar a quién? ¿A qué horas va a llegar el detective? O sea, uno cree que efectivamente el criminal logró, y al fin, o sea, y no vamos a decir spoiler, o sea, pero es como, o sea, uno queda atrapado. Por ejemplo, alguna vez alguien me dijo, ¿te gusta Gabo? Y yo no, yo cuando era joven no podía leer a Gabo porque me parecía sumamente detallista, o sea, eran de esas descripciones de, ay, no, chao. O sea, como que, ay, ya empezó, o sea, con Dostoyevsky él te guía, o sea, te lleva la mano por la historia así, como a uno, o sea, yo quería ser escritora de chiquita, yo lo veía, yo decía, no, yo tengo que escribir de esta manera, o sea, todos tienen que decir, wow, Dayan, como narras de bien, pero yo decía, es imposible porque es Dostoyevsky, o sea, o sea, ¿de dónde? Y después estudié historia y todas mis pretensiones literarias murieron. Entonces, por ejemplo, aquí estaba chismoseando los hermanos Karamazov, que su obra, su última obra, y dicen Ana Grigorievna Dostoyevskaya, es decir, su esposa, porque en Rusia, si tú eres Nikolayeva, significa que eres hija de Nikolai, o Nikolavik, significa que eres hijo de Nikolai. Entonces dice, cita el Evangelio, o sea, esto es la dedicatoria de Dostoyevsky, y la persona que compró esto en Merlín o en el libro de la octava, o sea, el dueño de este libro, lo subrayó y decía, en verdad os digo, si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Este man se creía, pues, pero se lo dedica a su esposa. Voy a decirles cuál es el cuento y ya, Jason, sigue hablando de lo que tú quieras, pero eres nuestra diva de la noche, por favor. yo lo que iba también a comentar era como lo dijo Pablo, como esa contradicción, aunque no creo que sea pues no sé si también sería una contradicción, entre la religión y finalmente el juego, ¿no? O sea, ellos que son unas personas tan religiosas, están también haciendo algo que, entre comillas, está mal hacerlo dentro de la religión, que es el placer. Y como también lo dijo Pablo, es la pulsión, o sea, ese deseo de seguir haciéndolo. Y ese deseo de no poderse contener, o sea, yo me lo imagino que un poco Dostoyevsky era como el que peca y reza empata, o sea, él llegaba... ¿Sabes? Yo siento que no sé si alguien hay adicto aquí, o sea, en general, no solo adicto al juego, no sé si tenemos gente alcohólica, que estoy segura que yo invité a mis amigos alcohólicos y no vinieron. Me refiero a que es por ejemplo, yo el otro día discutía con un psiquiatra, porque cuando tú entras
Alcohólicos Anónimos, lo primero que tienes que decir es, los 7 pasos siempre es, Dios es mi pastor, nada, o sea, como que más o menos yo no tengo control de esta adicción y solo Dios me salvará. Entonces un poco también es un juego de, uy, Silvia leyó Humillados y Ofendidos. Ay, véngase y hable, pero ¿por qué no se escribe ese ensayo ahí todo largo para leerlo nosotros? Pero bueno, me refiero que cuando tú dices, solo Dios puede ayudarme con esta adicción, es decir, yo no fui capaz. Y por eso hay veces, cuando uno conoce gente cristiana, por ejemplo, acá sin ser críticos con los cristianos ni nada, no, me refiero a que hay gente cristiana muy creyente, y cuando no, pero bueno, ¿y desde hace cuánto ellos dicen como conociste a Dios o das testimonios? Y es, no, es que yo era fiestero, y yo bebía, y yo era perro, y uno es cuando dice como así, solo el poder de Dios es el que nos puede salvar, pues obviamente Jason tendrá su opinión, porque además yo no soy muy creyente, pero yo lo que le decía a un psiquiatra un día es, uno cómo recupera una adicción si es, o sea, es imposible ser ateo para recuperarse de una, o sea, no, perdón, es imposible recuperarse de una adicción siendo ateo, o sea, solo Dios nos salva. Como, más, o sea, entonces ayer con Jason, ¿qué fue lo que dijimos ayer? Yo te dije, Jason, ¿cuáles son los pecados capitales? Entonces empezamos, o sea, están ahí. ¿Tú qué crees, Jason? Bueno, dos cosas con respecto a lo que decía Joana. Recuerden un poco lo que nosotros hablábamos del carácter redentor que tiene el sufrimiento. Entonces, un tipo que, imagínate tú la sala de juego. La sala de juego, llevas una noche jugando, al día siguiente lo pierdes todo. El sentimiento de desesperación que hay detrás es o sea, sobrecogedor, ¿no? Entonces, ese sufrimiento, esa pena, esa humanidad, esa humillación, porque él termina en la calle, hace parte de esa purga, ¿no? De esa purga en vida que se hace de su mal actuar. Llegaste al fondo, o sea, tocaste fondo. Claro. ¿Cómo lo vas a purgar? Pues con el sufrimiento de estar en la calle, de que cualquier céntimo que te entre lo vas a terminar tirando allá, de una vida arruinada, una vida fracasada. Entonces, de todas formas, ese sigue siendo el mismo objetivo. Y habíamos hablado también de pues, su conversión al cristianismo. Entonces, claramente, él tiene una visión de cómo deben ser las cosas y así crea sus personajes. Son los mismos diálogos que tienen sus personajes. Yo sí. 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 ¿Así que? No, que yo sí quería, con respecto a eso, me parece muy interesante a los que les gusta la literatura, si no se quieren leer Los Hermanos Karamazov, leerse El Gran Inquisidor. Ese es el cuento, porque es un cuento, ya me acordé, no era una conversación, es un cuento de uno de los personajes, y Dostoyevsky además dice, es que mi persona, o sea, como, y yo soy escritor y le voy a leer mi novela, entonces dentro de la novela además tiene como, ahora vamos a leer mi cuento, entonces uno, el cuento de tal personaje, uno, y es muy diciente acerca de, o sea, siento que estos personajes tan atormentados, como, y también con Dostoyevsky, una vida tan atormentada, también lo que te están diciendo, ¿por qué necesitamos a Dios? Es como si un ateo dijera, yo soy ateo porque soy muy inteligente, pero yo entiendo por qué la gente, el pueblo raso, o porque yo soy inteligente y soy intelectual, pero yo entiendo por qué el pueblo ignorante y raso necesita a Dios. Entonces, pero Dostoyevsky nunca se declara ateo, ni Tolstoy, o sea, son... Igual simplemente pues es una visión, ¿no? Es la visión que él tiene a través de sus creencias, pero por ejemplo, con respecto a lo que tú comentabas ahora, incluso cuando uno busca sobre ludopatía, simplemente por ahí googleando, Chile ha sido muy responsable en generar juegos sostenibles, juegos responsables. Y ¿Quién? hay algunos, ¿cómo? No entendí la palabra, ¿quién? Chile como país Chile. Yo ha no sido había muy entendido eso. responsable Yo, ¿quién? en crear ese tipo pues, de políticas para un juego responsable y demás. Y hay algunas entrevistas de uno de los psiquiatras que tiene como los jugadores de terapia, porque incluso hay casos famosos de gente que pues es ludópata. Y el tipo básicamente dice cuáles son las maneras. El man, pues obviamente dice con fármacos se puede combatir, pero eso es temporal, eso se lo lleva rápidamente el tiempo. Y bueno, el man ahí te empieza a hablar de la aceptación, de bueno, un montón de cosas. Entonces, pues vale la pena también chequear eso un poco. Yo sí siento que bueno, como toda adicción, pues es superable también por uno mismo, ¿no? No necesariamente Claro, por ejemplo,
porque a mí se me hizo muy aburrido ir a un casino. Bueno, la primera vez porque era como, ay, yo ya me gasté, o sea, porque por joder y como, ay, yo tengo 10.000 pesos, gastémonos, ya los perdimos, chao, en una máquina X. Pero, por ejemplo, yo sí, la siguiente vez que fui fue porque alguna persona que yo conocía había perdido plata y necesitaba plata, sí o sí. Y entonces yo me dijo, bueno, pues juega esto. Yo le dije, pero yo no tengo plata, o sea, me hace este crédito, bueno. Y la ansiedad del hombre era tal que me tocaba, me metía las manos al juego, yo no me tocaba, eso suena un poco, no, me molestaba, ya, puede usted, o sea, no pude soportar la pulsión de la persona por querer jugar. Y las pulsiones en general son eso, o sea, entonces como cuando te encuentras con una persona que se le pega la aguja todo el tiempo, ya no quieres ir a beber con él. Ah, no, este man se le pegó la aguja y se perdió todo el fin de semana. Entonces, a mí me parece muy interesante que desde siempre haya, o sea, que desde el siglo XIX haya alguien pensando en, pues puta, qué pena, pues pucha, esto es un problema que la sociedad debe tratar. Y eso, o sea, entonces, por ejemplo, lo que tú dices, que un psiquiatra diga, no, es que negar la adicción es una tontada y medicar con otra, porque también es el gran debate de la medicación de la psiquiatría versus de la psicología de la psiquiatría. Y es como, por ejemplo, el gran debate de si un adicto tú le tienes que dar una dosis mínima. Ah, bueno, dejémoslo jugar media hora. No sé cómo funciona, pero al final, o sea, es un tema también de autocontrol. Pero justamente eso es lo que es la ludopatía, es la ausencia del control. Si tú eres un jugador que puede ir, parar en determinado momento por tu propia voluntad, no eres un ludópata. Cuando ya el juego te gana a ti, cuando tú ya no tienes esa posibilidad de controlar, de gente que hasta empeña su casa, pues hipoteca su casa o lo que sea, pues ya es porque ya no tienes control sobre eso. Y entonces, hablando ya propiamente del juego, es algo muy importante para nuestro país, representa el 1.5% del PIB nacional. Eh, es un ingreso muy fuerte para la salud y la educación. Los vicios pagan buena parte de nuestra salud y de nuestra educación. Los últimos datos que yo recuerde, 2014, 775 mil millones de pesos entraron a la salud por los juegos de azar. Entonces es un rubro bien importante. Y Colombia es un país muy atractivo para la inversión extranjera de casinos. Hay un grupo, bueno, no sé si aquí hayan jugadores, hay un grupo que es el Zoom, no me acuerdo qué, que es sudafricano, ellos son los que están empezando a poner casinos de gran nivel en Colombia. Empezaron con uno en Cartagena al lado del Hotel Intercontinental. Para el caso de Bogotá, pues están todos los de la familia Winner Club, ¿no? Entonces en el centro están en La Habana, el Caribe, en Metrópolis, hay en Unicentro, bueno, hay en todo lado de esa cadena que Winner Club es de las más grandes. E incluso de acuerdo a la tarjeta que tú tienes, sabes que tanto juegas. Entonces, por ejemplo, yo tenía la tarjeta negra. Tarjeta negra es después de haber pasado por azul, dorada, plateada y la última la negra. Entonces eso también te dice más o menos el nivel de juego de la persona. Y eso también es lo que ellos determinan para saber qué tan probable es empezar a invertir en un país como Colombia. Después de Panamá, Colombia es el segundo país de la región que más propensión tiene al juego. Entonces esta gente estaba empezando a mirarse entre Colombia y Perú. Y Colombia pues es un país en el que la gente tiende mucha más probabilidad al juego. Si ustedes miran las noticias recientes, van a darse cuenta que el 30% de los casinos cerró en pandemia. El otro 70, algunos no han cerrado, otros han estado trabajando en plataformas digitales. Todo aquí se mueve pues, por ¿cómo es que se llama esto? Se me olvida, bueno, el ente de control pues, de todo lo que tiene que ver con los juegos. Pero es un ingreso muy importante, hay muchísima gente que juega. Entonces uno dice, bueno, pero yo no soy ludópata, yo no tengo problemas de juego. Ah, pero yo hago el chance. Yo compro la lotería, yo apuesto en BetPlay, en Wplay, en BetPlay, en tanta cosa allá. Entonces así se empiezan a generar este tipo de adicciones. En este momento, digamos que hay dos ejes grandes en el mundo de juego. Todos conocemos la historia de Las Vegas, sabemos de Sheldon Adelson, sabemos... no, creo que tú sabes más que los que estamos acá. Digámoslo, este gran magnate de Las Vegas,
que vuelve esta ciudad, la llamada ciudad del pecado, ¿no? La lujuria, donde todo pasa, donde lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero entonces, yo les comentaba ayer, en el 2006, la primera vez que Las Vegas pierde su posición como la ciudad del juego, se lo gana Macao. Macao es parte de la China no continental. Macao hacía parte de Portugal hasta el 99, cuando se la entregan los portugueses de vuelta. Y en Macao, entonces, lo que hacían, porque los chinos tienen, la China continental tiene prohibido el juego, incluso las dos loterías que hay son estatales. Entonces, lo que la gente empieza a hacer, lo que la gente hacía era irse hasta Macao a jugar de manera clandestina y volver a la isla, a la China continental. Cuando en los años 70 hay un tipo que acaba de morir, murió en mayo de este año, que es Stanley Ho, que era el gran magnate de los casinos en Macao. El tipo crea el Lisboa, que es uno de los casinos referentes para la gente que le gusta la historia del juego. Y entonces los chinos, con el miedo de que el man se les metiera a la China continental, lo que hacen es, llamemos a la competencia y hagamos que el juego no salga de Macao. Llaman a Sheldon Adelson y le dicen, venga, invierta en Macao. Y el tipo llega y hace el The Sands, que es un casino que le mete 265 millones de dólares para hacerlo. Y empieza esta competencia en términos de juego. Yo por acá tengo alguna cifra para que ustedes vean lo que esto significa. Y hablamos de que cuando le responde Stanley Ho, le responde con el Gran Lisboa, que es un casino de 775 millones de dólares. Y esa inversión, que para que también se den cuenta un poco de la cantidad de apuestas que hay, esos 265 millones de dólares que invirtió en el primer casino Sheldon Adelson, lo recuperó en 10 meses. 40,000 personas entraron al casino el día de su inauguración. Entonces, la gente estaba absolutamente loca por entrar. Y este tipo le responde pues con una vaina enorme también en cuanto a infraestructura, en cuanto a todo. O sea, ya esto es una industria, ¿no? Se habla de la industria del juego. Hay gente que perfila el cliente. Por ejemplo, si yo soy un cliente VIP que gasta millones de dólares en fácilmente una semana, entonces me perfilan a mí qué carro me gusta, cómo me gusta, las habitaciones, qué clima, qué todo, y me hacen una habitación, me ponen mi suite para que yo no salga, ¿no? Muchas veces hasta que me sacaron el último peso, muchas veces pues también los casinos pierden. Pero entonces habla de todas unas dinámicas que se dan alrededor del juego. A pesar de eso, pues no se logra combatir lo otro. La China continental tenía para el 2005 cerca de 87,000 millones de dólares que se jugaban de manera clandestina. Y estos son todas unas dinámicas, ¿no? Al lado del juego, yo estoy aquí en mi casino dándole, me quedé sin billete, pues al lado están las casas de empeño. Entonces hay cantidades de casas de empeño a los lados. Y hay otro ingrediente que siempre va a estar y es la prostitución. Entonces la prostitución también está ahí jugando un papel pues relevante para los jugadores. Por ejemplo, hay un documental que ustedes lo pueden ver que sacó Nat Geo, creo que fue, que era sobre Macao puntualmente, y ellos hablaban de que, por ejemplo, si yo soy una mujer y perdí todo mi dinero, voy y pido prestado, no tengo con qué pagar, pues me prostituyen. Ahora también están ahí las mafias, ¿no? Las triadas, por ejemplo. O los adictos. Que tienen ellos, ¿verdad? Entonces, pues este tipo de acciones se vuelve una vaina bien, bien complicada. En estos momentos, pues hay distintos focos. Los dos más importantes son Las Vegas y Macao, pero por ejemplo hay casinos muy tradicionales. Entonces, Monte Carlo, Mónaco, siglo XIX, 1850, es uno de los casinos que más relevancia tiene, pues. Pero, por ejemplo, el Goa en la India, en Sudáfrica hay otro gran casino. Las Antillas son la machera para los casinos fiscales. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues ayuda mucho a ese tipo de industria, ¿no? Hoy en día, como les digo, se trabaja por hacerla un poquito más responsable, aunque la cosa falla, la cosa pues tiene sus vacíos, pero se trata de que la gente no esté tan involucrada. Entonces, hablamos de que además esto mueve turismo de masas, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el póker. Entonces, empezó a haber este Texas Póker y todo el mundo empezó a viajar, entonces a hacer torneos y demás, y hay gente que gasta cantidades de dinero
incluso ustedes en el panorama bogotano, yo te comentaba que hay una tesis que sacaron dos chicas, 128 páginas de cómo incentivar el turismo en la zona rosa, en los casinos que hay ahí. Entonces, pues es una vaina que te puede mover muchísimo, ¿no? Hace unos años lo que se vendía eran 82 millones de billetes de baloto por año, entonces eso era una cantidad Pues, absolutamente el gordo el baloto. O sea, el que le increíble. caiga. Claro, entonces, pues bueno, eso es Por un ejemplo, tema en Estados muy Unidos, el tema de reservaciones, yo no me acordaba, hay reservaciones de indígenas a orígenes, y en las reservaciones son como, o sea, como esto no es, o sea, obviamente es territorio americano y de la Unión Americana, pero también tienen el permiso y ellos deciden, nosotros tenemos casinos, y son de esos, así el indígena que dice, está tapado en plata, lleno de anillos, pues porque tiene casinos. O sea, porque también es una forma, yo le decía a Jason, ese mito que también uno empieza a ver qué pasa en esta novela, porque en las novelas y en las películas que uno ve que tienen que ver con casinos, es tú te estás jugando la vida. Te estás jugando la vida porque es que te perdiste la casa o la ganaste y ganaste una mansión, pero es muy común decir como este tipo construyó su fortuna porque se fue a Las Vegas una temporada y es muy inteligente jugando póker y ahora es el gran magnate. Por ejemplo, en el caso, a mí se me olvida el nombre del tipo, Daniel algo en Estados Unidos, que era un tipo que en algún momento fue el tipo con más seguidores en Instagram, y pues porque tenía tantos seguidores, pues porque el man estaba en fiesta, de fiesta en fiesta, con viejas buenas, y todo el mundo quería ser como el man. Entonces cada vez que lo mostraban, además que pues obviamente es el tipo a seguir, el modelo a seguir de hombre, que sale en GQ, en revistas de hombres, en Esquire, como diciendo, este man ganó su fortuna porque se fue a Las Vegas, y uno no entiende en realidad, y bueno, ¿y este man de dónde saca la plata? Porque todo el tiempo uno lo ve ahí así, en yates. Incluso hubo un escándalo en un momento porque en la época de la campaña de Hillary Clinton, el man alquilaba el mismo avión que usaba Hillary Clinton para viajar de algún lugar a otro para un debate, y era, pero como así, pero si este man, se notan estos videos que estaban tremendo, pero tremendo bacanal acá con mujeres, póker y todo eso, y Hillary Clinton el lunes siguiente así como, bueno, me voy a hacer una parada por aquí. O sea, gente que tiene mucha plata y que se supone que dicen, o sea, realmente, o sea, en realidad, ¿tú crees que esa fantasía de que alguien va y juega al póker y se tapó de plata es verdad? Sí, es posible. Pues es ¿Nos perfectamente enseña? posible. Es más, pasa. Lo ¿Nos que pasa enseña? es que él coteja eso con relación a todos los que se arruinaron. O sea, la relación es 1 entre 1.000.000, ¿no? Igual también existe mucho, por eso te decía, la cuestión de la perfilación es muy importante, porque por ejemplo, en el mercado asiático, el 85% de las ganancias en Macao es del baccarat, es decir, suerte. El apostador norteamericano, el apostador latinoamericano, le gusta más la estrategia, le gusta más pensar que hay una clave con la que él puede llegar a ganar. Es la gran estafa. Es más Es que estratégico, yo, en haciendo cambio esta el consideración, jugador asiático tiende a ser más la suerte. Y ahí viene toda una serie de cosas, ¿no? Supersticiones y demás. Ahora, pues por eso también preguntaba si alguno acá es jugador y sobre todo si le gusta la ruleta, porque en la ruleta también hay cábalas, ¿no? Posiciones, números después de determinado número y demás. Y bueno, ni se digan las cartas, ¿no? Las no, cartas yo creo que es el yo, más... yo no soy fanática de la ruleta, pero sé que toda serie gringa, cada cosa importante se decide en la ruleta. Si me sale un 7, me caso, y como que te sale un 7 y se miran con cara de, ay, no, mejor no. Entonces, por ejemplo, a mí Jason me hizo recordar anoche, fue la película que fui antes de que todo, la última película que vi en la vida real de Netflix, una noche en la que dice, Dios mío, se va a acabar el mundo, fue Propuesta Indecente. Y Propuesta Indecente, ¿cuál es el concepto? Un matrimonio, está a punto de quebrar, nos vamos a Las Vegas, jugamos todo el fin de semana, y de repente llega un tipo, además que es Demi Moore, y Demi Moore que pues es Demi Moore, y llega un tipo y le dice como, hola, te pago tanto de lo que necesitas, porque además habían ganado y perdieron, y les dice, si me prestas a tu mujer una noche, un fin de semana, y el esposo ahí como, ay, ¿será que sí? Pero son tantos millones de dólares. Y la vieja, ay, sí, el man es como atractivo, ¿no? Entonces, como que, o sea, la vida se define, y es un poco el juego entre lo moral y lo no moral, y es un poco también lo que yo le decía ayer a Jason, es no solo los casinos pagan
le pagan impuestos, es decir, alguna vez, y yo no sé, obviamente una persona en Florencia me dijo que todo lo que salía en esa serie era falso, pero hablaban de los Medici como los constructores de Florencia, o sea, como los que dijeron, estos desarrollaron la arquitectura, así todas estas iglesias, o sea, porque le pagaron a los mejores artistas, a los mejores arquitectos para construir las mejores iglesias, y uno ve el análisis de eso y es que, no, es que el pecado, o sea, tú te tienes que ganar las puertas del cielo, abrirlas, porque además la Biblia dice como, primero entrará un pobre, esa cosa, que un rico en el reino del Señor. Entonces, claro, pues cuando el reino del Señor dice, yo me gané esta fortuna, además haciendo lo que la iglesia considera que es usura, porque somos banqueros, porque los Medici se vuelven una familia famosa porque tienen un banco y son muy poderosos. Entonces, pues ellos lo que dicen es, nos ganamos las puertas del cielo construyendo iglesias, construyendo además una iglesia que es la de Santa María de Fiori en Florencia, que además duró no sé cuántos, como siglos, así que no pudimos hacer, era un proyecto muy ambicioso y el man dijo, no me haga gastar la plata, le contrato un mejor arquitecto. Entonces es como, es el juego, el tema de tú, como diría Joana, el de que peca reza empata, el que peca y reza empata. Entonces esto, y en Estados Unidos, todo, no hay serie de televisión, no hay cosa que no pase por el ser políticamente incorrecto e irnos a Las Vegas, y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Para Entonces, estas loterías, por ejemplo, en Europa, a fin de año, todo el mundo compra un billetico de esa dichosa lotería para ver si se le aparece, pues todo el mundo compra su billete de lotería. Entonces, pues no sé, yo siento que es una vaina que también está bastante arraigada. Y en un país como el nuestro, de pronto todavía más, ¿no? Porque existe como esa noción fácil de ser rico de la noche a la mañana. pues claro, por ejemplo, mi papá le gusta comprar lotería y ahorita que está en pandemia, él tiene unos amigos loteros y es como, ¿dónde están? Además, viven cerca mío y me dice, ¿y dónde están los cieguitos? Y yo no sé, no nos hemos visto, literalmente, porque además son amigos y hacemos chistes de ciegos, pues no nos hemos visto, papá. Entonces esto, un poco, o sea, mi papá es de los que te pregunta por teléfono, es que imagínense que yo le compré un billete a fulanito y quiero saber cómo salió el seco y yo no sé qué, yo, ¿qué? O sea, como que, ¿qué? Y yo ahí, buenas, además, como así, como, si me reconoce, claro, la hija de Don Darío. O sea, entonces, y te dicen, y dice, ganó esto, y o sea, no sé, lo que ganas por apostarlo, o sea, por haber sacado un número. E incluso había un chiste entre mi familia que mi papá decía, juepucha, yo no sería capaz de comprar, además, como si se lo fuera a ganar el baloto, porque es que nos toca irnos del país. O sea, como el que se gane el baloto se tiene que largar porque lo va a secuestrar la guerrilla, porque no sé qué. Entonces es como una cosa que, pero al final tú no te ganas el baloto si no te compras la boleta. O sea, es como un poco también el chiste, como cuando nosotros académicos decimos, ay, ¿será que me presento a esta beca? Pues marica, si no se presenta, pues no vas a saber nunca si se la va a ganar o no. Y pues al final, pues siempre perdemos. Es decir, como, no digo, no me la gané, no me fui del país. Y no ya con la maleta empacada así, no me fui. Entonces, esto, por ejemplo, me parece muy interesante, Jason, como porque nosotras siempre hemos querido un casino, ¿cierto, Joana? Yo le dije, ay, no, eso es muy aburrido. Ya, Jason, ya esto va a ser un plan después de pandemia, que Jason nos diga, miren. No, yo alguna vez, en mi experiencia, nunca he entrado a un casino, solamente jugué bingo y me parece súper divertido, pero creo que no es más por el hecho de ganar o perder, sino por ese divertido ese Señora juego. Molleja. Ay, ¿será que cae? ¿Será que cae? Y lo peor de todo es que la única vez que he entrado ha sido la única vez que gané. O sea, gané para la primera vez. O sea, es lo peor que le puede pasar, o sea, o lo mejor que le puede pasar a uno. O sea, en la primera ganas. Y le dicen a uno como, pero siga, gano, y me dicen ahí en el bingo, pero siga jugando. Y yo, no, ya me gané la plata, ya no voy a seguir jugando. Que creo que finalmente el negocio es que sigas jugando, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que decías también, y que hablaban los dos, es, creo que también la idea de jugar es resolver el día, o sea, tengo que mejorar mi día económicamente. Entonces, por ejemplo, aquí en galerías, a los chicos y a las personas que limpian los vidrios, yo los he visto apostando su dinero del día. Entonces, yo lo que digo es, finalmente ellos
pues me parece tenaz, o sea, porque el que pierde perdió su día en el semáforo, pero el que gana resolvió el día y resolvió la semana. Jason, Entonces, ¿esto es posible? Nos vas a llevar a un casino a arreglarlo, así como, me fue mal en este tour. Así. exacto, o sea, finalmente creo que es eso, o sea, terminan resolviendo el día o terminan, claro, mal el que pierde, o sea, el que pierde no llega a la casa sin nada, pero el que gana, o sea, Hay un bingo un poco, un poco feito en la 19, calle 19 Yo arriba de la siempre he carrera. querido entrar a ese, pero me siento como un viejito, porque uno ve unos viejitos todos malucos y uno dice, ay, no, yo no soy así. O sea, me siento ya, me pongo una cartera y digo, no, ya soy una señora, ya me voy al bingo. Fue la noche que había el sorteo de 1.000.000 de pesos y cada cartón valía como 1.000 pesos. Entonces, obviamente, valía 1.000 pesos, pero el tablero que viene por 6 cartones. Valía como 5.000 cada miércolito de esos. Y tú veías gente, una cantidad de esas vainas, y lo cantaban lentamente. Entonces, claro, los juegos de azar. Ahora, ¿quién no ha jugado Guayabita? Jugando parques, un parque sin apostar, pues como que da pena. Mi abuelita siempre decía que todos esos juegos, por ejemplo, de feria, de tirar la monedita, me decía, ay, no, mija, eso es engaña pendejos. Engaña pendejos. Y yo siempre era como, pero déjeme gastarme la plata, pero esto 100 pesos, abuelita. Y mi mamá mi abuelita no me dejaba. Pero creo que fue una gran lección porque no me gusta jugar. y yo tengo una pregunta, bueno, para Jason que sabe más de juego, es uno, la verdad yo creía o creo que también el casino para pues para nuestro país y en el contexto del país es un lavado de dinero. Ush. Voy a O poner sea, yo, un video privado ya mismo que nos no, o sea, es lo que yo creo. Por un poco lo que dice Jason, claro, yo no entro a jugar, yo la verdad no, para mí eres la primera persona que dices que juegas, que no sé si es responsable o irresponsable, no estamos aquí para eso, pero es como, pues yo paso y pues claro, uno pasa en el casino y la puerta está entrecerrada y abierta, o sea, tú no puedes ver quién está adentro. Entonces, yo la verdad creía, ahora digo creía, eso estaba solo, porque hay tanto casino y quién entra. Ya sé que no, ya sé que sí hay mucha gente dentro del casino, ya lo entendí. Pero también creía que era un poco eh, como un poco de lavado de dinero, o sea, como porque hay mucho manejo del dinero Los en efectivo. casinos suelen ser un poco más responsables. Ahora, las loterías son el gran lavado. ¿No has visto gente que se ha ganado la lotería como 8 veces? La gata con la cuestión del chance. Voy a poner este video ya mismo privado. No vamos a hablar de violencia en este país. Hola, Vilu. Entonces claro, se ha lavado mucho dinero también gracias a los juegos de azar, pero sobre todo en la lotería porque el premio es mucho más grande, entonces es mucho más fácil lavar Pero claro que hay pues cuando uno ve El Padrino, yo sé que a Jason le aburre ver películas, o sea, yo todas las películas de casino, yo anoche a Jason ya se vio esta, a mí no me gusta ver películas, ay Jason, qué aburrido. Entonces, por ejemplo, es como ver El Padrino 2 y que nos cuenta además cuál es el origen de la fortuna de Don Vito y es como, lo primero que pasa es que estos manes se vuelven los dueños y se dan la mano en una fiesta con el gobernador de Nevada y después cuando el man puertas para adentro porque en las fiestas todo se definía en la oficina del padrino, en esta escena así con, ¿cómo se llama este man? El que imita a este chino, bueno, Mikey, siempre se me olvida, Al Pacino. Al Pacino, entonces dice como, ¿sabe qué? A mí no me gusta andar con italianos con sus pelos con su pelo grasoso y no sé qué, pero pues ustedes son re importantes para la industria del casino en Las Vegas. Entonces ahí es cuando empiezan a decir, claro, el juego también en Estados Unidos también tiene una carga violenta, tiene una carga que tiene que ver con la mafia, con gente, o sea, que la esposa de Jorge 40 se la ganó 2 veces. Ay, pobre mujer, que mujer Entonces, mira, mujer. ¿cómo funciona el lavado ahí? Tú tienes, por ejemplo, el billete, este jugó hoy. Entonces, ¿qué hace, digámoslo, el narcotráfico para lavarlo? Siempre te va a decir a ti que tiene un premio y que tiene, digamos, el premio que te ganas y un neto. Lo que te hace a ti el narcotraficante es, bueno, que quiera lavar dinero, llega y te dice, ¿usted se lo ganó? No se preocupe, yo le compro ese billete y se lo pago a full. Entonces, si yo me gano una fracción, si me gano un billete, me gano 2.000 millones de pesos, pero solamente me van a entregar 1.328 millones. Por ganancia ocasional. Exacto, me descuentan la ganancia ocasional y todos los descuentos de ley.
Entonces lo que ellos llegan y le dicen a uno, fresco, yo le doy los 2.000 millones, véndame el billetico. Y así es que se le va el dinero. Por eso hay gente ganándoselo un montón de veces. Ay, qué mal conectado está uno, ¿no? Eso es, o sea, es mejor que tú te ganes 700 millones de pesos, que logres, digamos, lo perdiste, pero lograste lavar 1.300, a esperarte un movimiento más lento de pronto de un casino o lo que sea. Pero mira ¿No? lo que nos está diciendo Luisa. La esposa de Jorge 40 se lo ganó 2 veces. O sea, Claro, el marido se la compró. era pobre cristiano en la calle. O sea, Claro. mira, Joana, la dejaron a oscuras. Sí. ¿Te fue la luz? Si se fuera la luz, se iría, Todo. desaparecería completamente y no solamente mi voz, mi cara, la luz, todo. ¿Qué otras cosas así? Por ejemplo, yo con JJ discutíamos, por ejemplo, el tema de la prostitución y la necesidad siempre de esto, de debatir lo ético o lo no ético que tiene que ver con el turismo sexual. Entonces Jason me explicaba, no, es que la sola promoción de que yo diga, no, los voy a llevar a todos a, ya es proxenetismo. Pero en el mundo del casino, o sea, es como el bajo mundo, es decir, las mamás siempre la consideran, no, mamita, no se vaya. Incluso ahorita que las universidades, me acuerdo una historia de mi tía Mariela, no sé si mi tía Mariela va a ver esto después con mi primito ya no es mi primito, es un hombre adulto de hecho y derecho, y yo me acuerdo que en algún momento la citaron a la universidad, porque ahora en las universidades uno no puede ser libre y decadente, y dije, mucho cuidado, porque el niño está saliendo con muchachos que apuestan en carreras. Entonces, claro, mi tía María, y yo lo solo pensé, mucho, ¿no? La hípica. entonces, claro, y yo lo primero que pensé, Joana, no te escuchamos, lo primero que pensé fue como si alguien me hubiera dicho, vámonos a un pique, yo me hago de lejos, pero está ahí como, uy, yo quiero ir, o sea, no sé, o sea, es ilegal o no, pero a mí, o sea, más allá de si yo me voy a volver adicta, o sea, también hay una curiosidad ahí que uno dice, ven, como es un casino, o sea, que Joana asuma que un casino está solo, incluso una vez a mí me pasó que una vieja amiga me dijo, a las 3 de la tarde, me quiero tomar un guaro, y no hay bares abiertos, y yo, ay, no, y yo no quería, desde esos días que me decían, no, el viernes, yo sé un lugar, y podemos fumar, porque hay terraza, yo, ay, pero los bares no están abiertos, pues me fui a un casino, y yo así como, y ya. Mira, este dato de galerías en el segundo piso, viejos veían carreras de caballos. Ustedes, bueno, de pronto nosotros los que más nos pasamos en el centro, el Terraza Pasteur, que está ahí en toda la 23 con carrera séptima. En el segundo piso hay un local en el que se veía hípica y se apostaba con caballos también. Pues Mundo Aventura era nuestra gran... Mundo Aventura, el hipódromo de Pero a nosotros no nos funciona la hípica, es porque no hay quien mantenga el caballo. O sea, también eran muy costosos para la época, pero si uno revisa prensa, hay todo o sea, había una forma, bueno, alguna vez tuve que decirle a una persona cuando revisaba prensa, porque no sabía de eso, que cómo era que se jugaba en la hípica, y entonces efectivamente eso tiene que ver con el caballo. Bueno, la verdad todavía creo que lo olvidé y no lo entiendo. Pero la gente que le gustan los caballos en este país no le interesa ponerlos a correr, son de exposición, son de brincar. Pero también era muy importante saber, por ejemplo, la línea genética del caballo. Ciertos caballos eran mejores para correr, eran hijos de ganadores, etcétera. Entonces eso también contaba mucho. O sea, tú también tenías que saber un poquito como para no ir a meterle la plata a cualquiera. Como el famoso caballo que cascan, los toros. Ay, no, Dios mío, no le pregunten de eso a Jason, que después nos bloquean. Sí. Acá no estamos en contra de nada. Pero también, bueno, lo otro que también, mi percepción también es que efectivamente, como lo dice Luisa, es a los casinos y quien apuesta son los viejitos. Pero Jason nos está diciendo, no es verdad, o sea, o la gente con alma. el que presente su cédula. Parece carrera carrera 13 con 42. Pocos chinos de la Javeriana jugando ahí en un casino ahí chiquitico que hay. Porque cuando Jason también habló de Chile como una industria también que hay sobre el casino, uno también cuando va a Argentina, también los casinos, nosotros tenemos casinos chiquiticos y a veces solo de la máquina. ¿Y en el barrio? Y del barrio. O no falta la tienda
que tienda o el tiene una supermercado máquina, con ¿no? una cosita de máquina. Y que la gente no le mete ahí 100, 500, la verdad no sé. Pero, por ejemplo, en Argentina también los casinos son inmensos y muy importantes, pero parece ser, según lo que alguna vez pregunté, también va y uno que sí entre, a ese sí entre, efectivamente ya son personas viejitas, entre comillas, pensionados, en donde se van. Y No, en el casino, bueno, no sé si aquí funciona, en el casino le dice, en su casa lo están esperando. O sea, no se quede aquí, eche para la casa. no, mira, Bueno, no sé si casinos, funciona, pero es porque también parece ser que la gente, pues lo que decía Jason, la gente tiende a quedarse en el casino y en el casino pierdes, los o sea, la casinos no gente pierde cierran, tiempo. Jason. Hay una hora de cierre. Hay muchos que sí. En Bogotá, la mayoría. Hay muy pocos que son 24 ¿Ustedes horas. por qué creen que un parqueadero de un centro comercial está abierto a las 10, 12 de la noche? Pues porque el Claro. que llega es el señor del casino, o sea, el que va para el casino. Y las grandes noches además hacen presentaciones, o sea, los grandes comediantes en Colombia, los músicos ¿Qué? emergentes se presentan o en casinos o los muy, muy emergentes, muy calle, en prostíbulos. O sea, entonces, Por ejemplo, hay uno muy chévere, pues de los bonitos que tiene la ciudad, el Luquia, que está al lado de Centro Comercial Andino. Está ahí en la T, pues. Ese tienen que irlo a ver. Son varios pisos también de entretenimiento. Dayan por chat la están invitando a casino por el chat de el Facebook. ¿quién te Dice está invitando acá? Luisa Fernanda que por favor que cuando quieras ir al casino la La lleves. Fernanda Castañeda del Sena, o sea, que estudiamos juntos con ella. Bueno, O por favor, ya es un hacer un plan, plan, parece que pues, en vamos a algún hacer un plan. cumpleaños. Por ejemplo, ay, no sé, Jason, ¿el lunes está abierto algún casino ya que tú estás de cumpleaños? No, no, los casinos ahorita están todavía cerrados. Tú te quedaste Ay, con acaba de la decir. información. Así. Así como para irnos a También casino el tenemos un lunes. invitado que estuvo de cumpleaños en la semana en que lo invitamos. Sí. Entonces, Jason cumplió el lunes pasado. Es un joven ¿de cuántos? Es un joven adulto. No, 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 no es un no, yo estoy viejito, no es un molestando. viejito. Pero claro, yo cuando fui a casinos fui cuando estaba en la universidad y era porque a una amiga le gustaba jugar póker y literalmente después escuchaba una historia así como, imagínate que un conocido de no sé cuál semestre se perdió, o sea, mejor dicho, que hay una persona que nunca volvió en 4 días a la casa y era porque iba de casino en casino. Entonces, mm, o sea, ver señoras de la edad de la mamá de uno Es la pensión. Fácil. embobadas ahí, y que yo digo, mi mamá nunca estaría acá. O sea, y lo que yo primero pensaría fue como, ¿quién tiene la plata? O sea, ¿quién quiere venir a perder plata? Pero claro, si tú estás ahí, es como, El ciudadano no debería estar acá porque también cuenta mucho la emocionalidad. Sí, yo siento que, por ejemplo, si alguien entra por primera vez a un casino en un estado de depresión o algo similar, es distinto a alguien que entra a un casino bien, con sus amigos, chévere, controlado. Entonces también a veces el estado de ánimo cuando tú empiezas a jugar también te puede jugar en contra. Claro, mira, eso para lo que dice Jason, el estado de ánimo, por ejemplo, Iván Martínez en el chat de Facebook dice, los ¿cómo no? casinos son bacanos para esperar una cita o reunión. Uno juega un ratico y le regalan comida y tintico. Sí, 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 bebida. No Oye, sé qué tipo de gracias por el tintico, dato, mono. tintico de Gracias vino por o el dato, tintico de mono. café. Claro, te dan Oye, comida y veo que está almuerzo, muy claro. activo el Hay chat que en mantener a la Facebook. gente comiendo para que siga gastando. O sea, ese almuerzo te sale carísimo porque te gastas toda la plata. Claro, y pasa gente dándote, o sea, uno también podría emborracharse en un casino, o sea, uno Claro. puede, o sea, o sea, el alcohólico podría entrar al casino para arrancarla, así como, incluso una vez con un amigo que le gustaba beber mucho, me decía, yo cuando era joven, porque un día, hace un año más o menos, Giovanna me dijo, ven, cada a mi casa, compra un six-pack, y yo me fui a un Carulla, y fue tanta la degustación que yo salí prenda, y me decía, eso es lo que hacen todos los alcohólicos cuando no tienen plata, se dan un viernes a hartar degustación, y ya, y después van y se compran cualquier trago barato, porque es como, ay, qué interesante, ay, este ginebra, ay, qué rico el cóctel, ay, sí, lo voy a llevar, y después no lleva nada. O sea, porque también hay un juego, o sea, el juego de la adicción también entra, como todas las ventas, te dan la prueba y tú dices, bueno, pero ¿y si no tienes plata, pues me quedo acá jugando, mirando a ver quién me presta o qué empeño. O sea, yo no me imagino uno empeñando algo porque se quiere ir a jugar a un casino. O sea,
Pero ¿cómo así? ¿Usted nunca empeñó nada para quedarse No, viendo con los no, amigos? Yo ya conozco es gente gente así. ya es gente que tiene, Yo no, pero sí conozco a la gente que hizo eso alguna vez. sí, sí, claro, y varios. Mm, Tristemente sí. Gente que no logra controlarse ya, definitivamente. No, los nuestros sí se lograron controlarse y los amigos que le pidieron que empeñara ese celular nunca le dieron la plata, se le tocó volver a pagar. Entonces, no, los adictos eran otros y ella era la que se dejó convencer. Entonces, esto, La idea pues es que haya juego responsable, ¿no? La idea pues es que fracking responsable, juego responsable, si prostitución se sigue responsable. satanizando el jugar y si se sigue prohibiendo, pues va a generar más morbo, más curiosidad, más gente va a estar siempre metida ahí. En la medida en la que se piense también en términos de salud pública, de salud mental, en la que se piense como así, vamos a poder tener mejores sitios de juego, más gente jugando y la cosa puede funcionar mejor. Venga, Luisa, aclárenos en el chat para la gente que está en Facebook. Nosotros tenemos un chat en Zoom. ¿Cómo así que Luisa está diciendo que como el tinto en los velorios? O sea, que le están vendiendo el plan funerario. Cuéntanos, No, Luisa. creo que hace referencia a irse a pedir, a tomar algo, pues. Ir a Sí, es casino que empresarial. el chat todo movió Facebook y yo sola hablando por el chat de Zoom, toda sola con mi soledad. Entonces decían, un compañía? hogar de venta. Cuando no tenía frío, pues ¿a dónde va? ¿De dónde hay aromática y tinto gratis? Pues en los velorios. Marica, usted se mete, no, perdón, discúlpeme, o sea, Ya Luisa, no, ya no, ya no, si quiere, obvio no. Ya no dan degustaciones en ninguna No, ya parte. no entro a ningún velorio, o sea, el COVID no permite. Pero No, ni degustaciones, ya ni siquiera yo me voy a ir a los supermercados a que yo me sentía como Homero Simpson yendo a un en supermercado que me PriceMart, dan claro que le dan degustación. un montón de degustación. Ya no me dan degustaciones. No, me hacen el favor y mueven el de Zoom. Estoy sola en mi soledad con el chat de Zoom. no, pues te acabamos de dar voz porque los de Facebook no tienen voz. ¿Cómo así, Luisa, que usted se metió? O sea que uno puede decirle a a esta amiga como, hey, quiero un café. No tenemos plata. No, pues tienes frío, estás por ahí, pues a la 11,69 quedaba, creo que Bueno, cosas o de sea paz que, y uno entra y te dan tinto y la pues, aromática de ahí es rica y te vas. así, ay, tan buena persona que era. Así. Reclamas una aromática y te sales, no pasa nada. No abrazas a nadie, ya te sales. Esto nunca lo había escuchado, yo conozco a esta persona desde hace 15 años y considero que las adicciones de la gente no tienen explicación. Adicción por el O la agüita aromática en épocas de frío. Pero claro, finalmente, retomando las cosas del placer y el juego en este caso, es también los sitios en este caso del juego, o si hablamos de otro tipo de placeres incontrolables que ya se vuelve una adicción, los sitios lo que hacen es volver a engancharte, te enganchan, o sea, como no te vayas, o sea, como desde, desde ganar hasta los colores, hasta, pues si hablamos de prostitución, las chicas, No, si eso no es hablamos eso. de... Hablando de prostitución, y no es porque, de prostitución, por ejemplo, si tú no compras botella, no te dejan estar cerca mirando. Es decir, o sea, tú no puedes decir, ay, vamos a tomar una pola aquí. No, o sea, lo puedes hacer, pero pues toca estar allá en la barrera, así. O sea, Y por un ejemplo, alcohólico, ¿cómo hace para irse de putas? ¿Que va a hartar agua? O sea, puede gastar cuánta plata en agua para que lo dejen ver. O sea, y bueno, con respecto a lo que tú decías, perdón, Joan, por ejemplo, prostitutas. ahí, ahí también, o sea, si yo voy a hacer una inversión como este tipo de 265 millones de dólares, yo tengo que saber, por ejemplo, qué iluminación le voy a poner. Entonces tú vives en un día permanente. Tú entras al casino 10 de la mañana, sales a la medianoche y tú no te diste cuenta a qué horas pasó el día. No hay relojes. Justamente, no, claro que no, el control del tiempo es muy importante. Es un día perpetuo. Entonces es fácil. En ese documental que yo les decía ahorita, alguien comentaba que una señora se desmayó y ellos empiezan a hacer el seguimiento en las cámaras. La vieja no había sido tomado agua y leche durante como una semana que llevaba ahí metida. Entonces todo eso cuenta. Es una industria como tal que bueno. Yo opino, Jason, que deberías revisar la filmografía de casinos, así te parezca aburrida.
No, no, y lo que dice Jason se llama Casinos de Macao y hay uno de National Geographic, efectivamente. Ese Pero, véanlo. Ese, por ejemplo, tiene muchos datos de los que hablamos hoy, cosas así. Y hay otros sobre Las Vegas también que pueden ver. Yo quiero ir a Las Vegas. No quiero casarme en Las Vegas porque después cómo se divorcia uno, con qué plata. O uno puede tener un esposo en Estados Unidos y otro en Colombia. Eso es bigamia. Eso es usted que es la abogada, la historiadora con la abogacía. Eso es un crimen, ¿cierto? aquí, por ejemplo, Silvia dice que la música no sube ni baja y es constante. Y bueno, soy Luisa. Y Silvia dice, es muy parecido al teletrabajo. Porque están Que tan tristes hoy. subes sabes a qué horas entras, más no Están tan sabes a qué horas tristes vas a hoy, salir. nosotros queremos hacer planes, ir a jugar bingo. Solo les voy a contar, menos mal que Pablo se fue porque era estudiante mío, fue estudiante mío. La única vez las veces que yo jugaba bingo siempre son en días de familia, cuando estábamos en el colegio de chiquitas Jennifer, y yo veía a mis papás como, sí, nunca ganamos, pero vamos por la lavadora. Y cuando yo trabajé en ese colegio, las fiestas de profesores eran así. Y entonces cuando, ya se ganaron, no sé qué, y uno, no, vamos por el siguiente, vamos por el siguiente. Una lavadora, una El lavadora, día del profesor, ¿cómo? en el día del profesor. El día del profesor, el día de Navidad, que era como, ay, nos dieron alcohol, qué detalle. Claro que sí, es decir, es emocionante porque la sola idea de que tú tengas la suerte de ganar, yo no sé, yo no soy de casinos ni nada de eso, pero yo soy una persona suertuda de rifas, es decir, ¿cuántas veces a nosotros, nuestros profesores en historia, rifaron libros? Solo como 3 veces, y yo me gané 2 libros en una rifa, y todos, está Yancy siempre, no allá, no sé. Pero es como porque la sensación de ganancia, o sea, que la suerte, e incluso una vez en una piñata cuando yo era chiquita, iban a premiar una muñeca y el señor dijo que yo había hecho trampa, mucho piro y no me la dio. Entonces, esto, pero siempre le pegaba al perro a la cifra que era, pero yo no me imagino el placer de creer que tienes control sobre el juego, porque lo que dice Jason también es que te hacen creer que tienes control sobre el juego o que incluso la gente que logra controlar, matemáticos, gente que logra calcular cuál es la ganancia, los contratan después los caticinos para ser parte de la seguridad. Entonces, ¿what? Hay que ver la gran estafa, Jason, usted no me El cree. gran problema del jugador es no saber retirarse. Ese es el gran problema. Y pensar que se puede recuperar. Entonces siempre está con la ilusión de que en la siguiente jugada va a lograr recuperar todo lo que ha perdido. Claro, o sea, la vez que yo fui fue un Por caso eso de las que frases que habíamos escogido, de pronto un poco las frases que venían al principio, cuando hablaba de si respetaba o no respetaba clases, y es una vaina solamente de los de abajo, también los de arriba tienen eso, y también la última de las frases que hemos elegido de que todo puede cambiar en un giro de la ruleta. Como la vida, todo puede acabo de cambiar. encontrar, lo abrí al azar. Esta mañana he dicho al camarero que me abran una cuenta aparte. Mi habitación no es tan cara como para que deba tener miedo y haya que abandonar el hotel definitivamente. Tenía 16 Federicos y abajo, tal vez la fortuna. Cosa extraña, todavía no he ganado, pero ya me comporto. Siento y pienso como un hombre rico y no sé verme de otra manera. Mira, Dios, el Dios de los cristianos ortodoxos nos puso esta cita aquí. Es eso. O sea, por ejemplo, ¿eso cómo funciona? Tú cuando te quedas en un hotel que tiene casino, o sea, si pierdes todo, ¿qué? ¿Te quedas empeñado? O sea, No, si eres mujer, tienes que pagar con tu lo que cuerpo, lo que va a hacer el casino con es los hombres. darte todas las garantías para que tú puedas apostar, ¿no? Entonces, para que tú tengas, y obviamente nunca van a perder, el casino no pierde. O sea, tú Tiene puedes todas estar las en formas de lucha. tengas cómo responder. Hasta ahí pues está. Tiene la tarjeta de crédito. Ya es suficiente, ya entendí. ¿Alguna otra persona que haya nunca sido Jennifer? Usted que es más grande. Usted que es más grande. Jennifer está ya cocinando y está mirando al techo. Así nos puso en silencio hace rato. Sí, yo creo que sí. Es un compromiso de familia, ¿cierto? Claro, y eso de no saber retirarse es lo que hacía en el juego Dostoyevsky, que él se quedaba y seguía mirando y contando el jugador seguía viendo y cómo se maquinaba todo en la cabeza de cómo funcionaba el juego para volver a tener el dinero. Entonces, en las películas que Dayan dice que todos hemos visto,
hay un momento que uno sufre, dice, váyase, no juegue más, va a perder todo, por favor, váyase. Entonces uno empieza a sufrir sobre en qué momento de parar y decir no más. Un poco como los de DMG, los que metieron plata y se fue retirando una funciona, los que vendieron hasta la casa y sacaron un préstamo, fueron los que perdieron todo. Entonces lo que dice Jason, ¿cuál es el nivel de decir hasta ahí va? Hace poco entrevistaban a una chica que trabajaba en un casino, como esos casinos de bajo perfil en uno de los barrios, y decía, esto es una mentira, todos van a perder, finalmente el casino lo va a dejar jugar la primera vez y ganar, y después lo que va a hacer es que va a empezar a perder. Entonces la gente queda enganchada en un imaginario de voy a ganar, en algún momento voy a ganar, y ya ahí se va, y se va, y se Cuando va, alguien porque me no dice, se como a ti, para. que yo puedo arreglar mi día de una mala ganancia en casino, entonces creo que alguna vez Joana lo dijo por molestar y yo, ay, Cristo sacramentado, ay, sí, yo ya estoy ahí, ay, no. Entonces, Y, por ejemplo, Jennifer dice, nos sacó la excusa de que tiene el micrófono en mute. No, Jennifer, no te creemos. por ejemplo, en la misma novela también, y pasa lo contrario, ¿no? La avaricia, cuando tú empiezas a ganar, entonces le pasó a la abuela que estaba gane, 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 y quiere más, 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 más llenar el saco, y de un momento a otro, eso es una campana. Entonces empieza para abajo, perdió todo, y después perdió más de lo que ya había ganado. Yo podría ser ese personaje. O sea, yo lo que le decía a Jason, no, porque no te gusta jugar. No, Mari, o sea, uno escoge también, uno escoge sus adicciones y uno sabe en cuáles no va o en cuáles no va. O sea, ¿no, ¿tú eres adicta? ¿O tú eres un ángel? ¿Yo soy un ángel? No, Jennifer, Joana, no, Jennifer. Yo soy un ángel, todo el que me conoce aquí sabe que yo soy un angelito, que yo no tengo ningún tipo de adicción. No, yo no como más, ¿quién dijo? No, claro que sí, es decir, cada quien escoge también, o sea, yo no me imagino metida ahí, o sea, y con Luisa, yo creo, con Luisa era las que decíamos esos chistes de no, pues uno se va a un casino y después llega con las escrituras de la casa y la mamá lo regaña a uno. Entonces, claro que sí, ¿qué otras dudas tenemos? Alguien, Jennifer, escriba algo. Silvia, cuéntanos algo, ¿has estado en un casino? ¿Sabías que la vida se nos puede arreglar? O la gente que jugaba póker en la universidad, ¿se acuerdan que siempre hay un parche que le da al póker porque el Yo póker tengo, y usan gafas y la estrategia del póker? sí, claro, no es, o sea, Creo Silvia, que María jugaba póker, yo soy re mala porque a mí se me María nota jugaba todo. porque hasta ahora me enteré, pero porque María creo que revelando sabía, estos chismes, o sea, a Luisa le gusta entrar a velorio, María, que no sé qué. pero el póker sí tiene un juego de gorra y de gafas para que no miren y engañar al otro, Porque tú ¿cierto? tienes que, Puedes lograr claro, más Jason es un poco del estrategias, engaño. puedes controlar más. Claro, sí. Un juego que puedes controlar mucho más. a mí creo que el tema del juego tiene que ver con un tema de frustración, es decir, si yo no entiendo el juego, no juego. Así de simple, porque siento que no voy a ganar nunca. Entonces yo me acuerdo que incluso una amiga que juega póker, que se gana plata, o sea, que va a torneos, o sea, que tiene amigos que, o sea, ella una vez jugué un juego que era como, no, tenemos 3 carticas y nadie tiene que decir nada, y entonces, y yo era así como todo el tiempo mirándole las caras, así como la cara de mentira, la cara de verdad, y la vieja ganaba siempre porque tenía cara de póker. O sea, yo estaba, o sea, a mí la sensación de que estoy perdiendo algo, no, niate. Incluso creo que con alguien jugamos, ¿con quién jugamos? Con Tomás, bueno, con gente del Sena, jugamos ese que era como el número de los dados, ya ni me acuerdo las reglas. Y era como, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? A mí eso, creo que yo no podría ser jugadora, la misma razón por la que no le puedo ir a un equipo, porque siento que es como perdió a... Pero sí, o sea, a mí eso me da dolor de corazón, lo que dice Joana, no se emociona y después le salen con nada. Es decir, no, Creo que es frustración, o sea, frustración, uno yo no se puedo. va frustrando y entonces, claro, yo, tal vez en el caso de Dayan y mío es como la frustración genera que ya no quiera seguir jugando. En cambio, para alguien que le dé placer el juego, es como la frustración me genera es, yo tengo que ganar en algún momento y voy a ganar y yo me voy a recuperar. El problema es lo que dice Jason, quedarse ahí, chicos.
Y como en esta noche no nos podemos quedar aquí, quisiéramos seguir hablando sobre el juego y los placeres, pero no podemos. Hay que ir cerrando. Joana, yo quiero que pases un afiche para... queremos cerrar, gracias, muchas gracias a Jason. A mí lo que más me apasiona, no me apasiona, no me emociona, toda así el corazón profundo, es encontrar como otros historiadores y descubrir que no somos una secta. O sea, yo pensé que nosotros éramos una secta y nadie nos entendía. Y con Jason, además que si ustedes se sentaran a hablar de historia con Jason, diría, uff, es que es totalmente diferente a nosotros, este historiador. Y es sumamente interesante entender cómo nos entendemos también, no sé, intelectual, de pensamiento, es muy chévere independientemente de si estamos de acuerdo en ciertas posturas o no. Entonces yo quiero agradecer mucho a Jason hoy por hacer una nueva versión de esta exposición, porque la hicimos enfocada en turismo hace como un mes y pico y fue como, fantástico. Y yo, gracias por dejarme hablar de Dostoyevsky, que estoy enamorada de él. O sea, yo hubiera querido mecanografiarle todas sus obras y no manejarle la plata porque si no hubiéramos estado en la quiebra. Entonces, muchísimas gracias a Jason, muchísimas gracias a todos los que nos vieron. No sabía que Facebook estaba tan activo, no pude poner Facebook, yo siempre lo pongo en mi televisor para ver, para hacerme cargo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Dímelo, Jason. A ustedes, gracias por la invitación. Sí, nos gusta. Chévere el espacio. Dime. Chévere el espacio. Muchísimas gracias. Así, realmente invitado para una próxima vez. Acá si lo que va a hablar es temas, o sea, tenemos temas en el tintero, así una cosa más intensa, tenemos como una agenda para de aquí al 2021, no sé si algún día nos vamos a ver en la vida real, si vamos a hacer fiesta, no sabemos nada. Pero muchísimas gracias por venir y por supuesto a todos nuestros televidentes. Les queremos anunciar que por supuesto estamos preparando, todavía no vamos a decir la fecha, la segunda parte de de este palo que nos botamos hace 8 días al parecer, porque... O sea, mi mamá, mi tía, o sea, todo el mundo. Mi mamá. Genial, la mamá de Joana, todos, ninguno de nuestros invitados de esta noche está hoy acá, pero vamos a tener una nueva sesión de economía en tiempos de aislamiento. No, les iremos anunciando la fecha y por supuesto en 8 días que vamos a tener, Joana, dilo cantando, ya no lo cambio, lo juro. Dilo cantando. Bueno, vamos a hablar. Venga también. Somos muy ñoños, ¿no? Para que llegue también. Claro, Jason, también puedes venir y participar. Vamos a hablar ¿de qué es lo que vamos a hablar? De reconciliación, ya. Pero más, ya hablar de reconciliación y ponernos... Vamos a hablar de un poco de reconciliación y como Dayan creo que siempre lo repiten en algunas sesiones, yo no soy la más experta, pero pues soy la historiadora en este grupo de externadistas que trabajo siglo XIX. Entonces, un poco vamos a hablar de reconciliación y región, yéndonos un poco también a por qué ese, entre comillas, como odio a veces que le tenemos a nuestras regiones, y eso como finalmente a veces viene un poco desde el siglo XIX, como esa distinción entre regiones que hacemos de no queremos ser como o queremos ser como, y entonces, y eso unido a la reconciliación, un cursillo que hace Dayan por ahí. Entonces, vamos a tener como una pequeña charla sobre eso. Uy, es que ya son las 9:45. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Jason por venir, por hablar de esto. Si algún día alguien se lee El Gran Inquisidor, por favor, bienvenido. Le estoy dispuesta a discutir filosóficamente ello, pero no con filósofos porque les tengo miedo, porque yo no los entiendo. Yo solo me entiendo entre historiadores y ahí para abajo, no, de ahí para el lado, perdón, no hay nada, no hay profesiones más para abajo que las nuestras. Quiero decirlo como chiste costelero. Ay, lindos esos pájaros. En fin, el punto es que no me pregunten lo que... muchísimas gracias a todos por venir. Los esperamos, por supuesto, la próxima semana para hablar de reconciliación. Y, por supuesto, en 15 días tenemos una sesión de celebración muy curiosa y ustedes tenemos también una sorpresa. Esperaríamos que todos nuestros invitados que alguna vez han venido estén, porque... Acá mi entonación, queremos rendir un homenaje a nuestros invitados que tan lindos nos han apoyado, han sacado su tiempo de miércoles en la noche en cuarentena para hablar de cosas que nos parecen chéveres. Así
así vengan pocos, así nos vean después. Esto ha sido una idea maravillosa que se nos ocurrió al principio de todo esto, en medio del fin del mundo. Los queremos mucho y les vamos a colgar ya mismo. ¿Quién va a colgar, yo?